tenemos la oportunidad de recibir tu palabra una vez más y nos gozamos por ello. Llamo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles que reciben tu palabra, mi Señor, hace un impacto en sus corazones y la ponen por obra y ven resultados. Creemos que lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de cómo mantenernos confiados en el Señor en tiempos difíciles. Últimamente se han escuchado cosas no muy lindas por todas partes del mundo, cosas adversas, situaciones difíciles que todo el mundo está pasando y sabemos que a veces también llegan a los hijos de Dios. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros, los hijos de Dios, es que nosotros tenemos la palabra y podemos echar mano a la vida eterna, podemos echar mano de la palabra y salir adelante como más que vencedores, triunfantes en el Señor, porque podemos ver y sabemos que la palabra de verdad funciona. Amén. Entonces, pero es bueno conocer cómo hacerlo, qué tenemos que hacer para salir triunfantes en medio de cualquier adversidad, de cualquier situación difícil que pueda presentarse. Y la palabra lo puede lograr en nosotros si nosotros caminamos por fe en la palabra. Vaya conmigo, por favor, vamos a hacer un leve repaso en la primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a repasar rápido. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, ahorita por todas partes del mundo se oyen a veces situaciones difíciles. Sin embargo, si vuelve al versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si anda buscando es porque no necesariamente siempre encuentra. Entonces usted y yo queremos ser de los que no encuentra. Y nos vamos a capacitar con la palabra para ser de esos. Amén. El 9 otra vez dice, al cual resistid firmes en la fe. Usted y yo tenemos que resistir las obras del diablo, del adversario, firmes en la fe. El diablo es un enemigo derrotado y tenemos que saberlo. Tenemos que estar siempre conscientes de que es un enemigo derrotado y tenemos que siempre estar reforzando su derrota a través de caminar por fe. Usted y yo somos los que tenemos que caminar por fe. Bueno, vamos a ver unas palabras aquí, el significado de ellas, haciendo referencia a los versículos en 8 y 9 de la primera de Pedro, capítulo 5. Dice, sed sobrios y velad. ¿Okay? Vimos que la palabra velar quiere decir ser vigilantes, vigilar, estar atentos. Y creo que tenemos esas palabras ahí. Estar alertas, estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Eso es lo que quiere decir que velemos, es estar alertas siempre. Estar alertas, vigilando, atentos, no en temor, porque vimos en el 9 que dice al cual resistir firmes en la fe. Entonces lo vamos a resistir firmes en la fe, y fe está basada en la palabra de Dios. Si usted conoce lo que dice la palabra de Dios, entonces puede caminar en ella, puede ejercer fe y entonces estar firme. Esa palabra que dice adversario, vuestro adversario, el diablo, quiere decir que es un acusador, viene a acusarnos, es un demandante, es quien viene en contra de nosotros. Ese es su trabajo, esa es la descripción del diablo. Y es terco, recuerda que vimos, es terco, lo hace una y otra y otra y otra y otra vez, porque esa es la descripción de su trabajo. Viene a lanzar ataques, pensamientos contrarios a la palabra de Dios, viene a lanzar palabras en nuestra alma que hasta lograr tener atadas a las personas, en este caso a los hijos de Dios. Entonces su intención es atacar con mentiras, con información falsa y alegaciones una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta llegar a controlar la mente de las personas, la manera de pensar de cada persona y hasta la manera de creer. Le ha tocado ver personas que
Tal vez por un tiempo se veía que estaban fuertes y firmes en la palabra, firmes en el Señor. Les veía con un ímpetu de seguir adelante, con un fuego para el Señor, y todo lo que salía de sus bocas era la palabra. Y gloria a Dios, pero de repente pasó que empezaron como a menguar, empezaron a bajar en ese ímpetu, en esa pasión por la palabra. Ya no son los mismos. Todo comienza con semillas que el diablo viene y pone en la mente de esas personas. Es como el pastor nos ha enseñado cantidad de veces, nos ha dicho, no es de la noche a la mañana que que una persona llega a caer en pecado. Es un proceso y todo comienza en la mente, en el alma de las personas. Y es porque hay un descuido. Y por eso que aquí nos dice, sed sobrios y velad, estar alertas, que no debemos de bajar la guardia en nuestras vidas. Vuelvo a decirle, no en temor, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que estar firmes en el Señor. Y el Señor es la palabra, entonces mientras usted esté poniendo la palabra en su corazón, más firme va a estar, pero tiene que ponerla por obra. Amén. Entonces, Él viene a penetrar, hasta lograr penetrar la mente de las personas. Y no necesariamente quiere decir que lo tiene que lograr. Eso depende de usted y de mí. ¿Qué tantos estragos hace el diablo en nuestras vidas? Depende de usted y de mí. Si le abrimos puertas, si dejamos que esos pensamientos vengan y hagan nido en nuestra cabeza, que vengan y estén ahí penetrando hasta volverse una fortaleza mental, que luego es muy difícil salir de ella si la persona no está determinada en mantenerse en la palabra de Dios. Entonces, ese es el trabajo del diablo. Sabe que si penetra su mente va a lograr penetrar hasta la manera suya de creer. Y ha habido personas, como le decía hace un momento, que de repente, que los vimos muy fuertes, muy firmes en el Señor, y de repente, bueno, pareció que fue de repente, pero fue un proceso que comenzó casi siempre con un pensamiento que el diablo vino a traer, un sentimiento que vino a sembrar en esas personas. Y esas personas lo abrigaron y lo estuvieron meditando y le estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas. Y realmente lo que el diablo estaba haciendo es una y otra vez traía a memoria eso que pasó, esa situación, ese pensamiento, esa circunstancia en su vida. Y entonces la persona se descuidó por estar prestando atención a esas mentiras del diablo. O aunque hubiera pasado algo de verdad, sí pasó algo en la vida de esas personas, pero dejaron que les afectara en vez de estar firmes en la fe. Usted y yo somos los que decidimos. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer como una barrera de protección para que las artimañas del diablo no lleguen a hacer estragos en nuestras vidas y no lleguen a afectarnos, de manera que hasta muchos hijos de Dios se alejan del Señor. Y yo a veces digo, pasa algo en la vida de las personas, en la vida de los hijos de Dios, y el primero que la paga es el Señor. Se alejan del Señor, se alejan de sus iglesias, de sus congregaciones, se alejan de la palabra. No es como van a salir adelante. Al contrario, es volviendo al Señor, es fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, que es como van a lograr salir adelante. No permita que el diablo le engañe, queriéndole hacer creer que alejándose del Señor, de la palabra, va a salir adelante como más que vencedor. Porque el Señor Jesucristo dijo, todo lo podemos en Cristo, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, y Cristo es la palabra. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Él va a venir a hacernos creer, el diablo va a venir a hacernos creer que es mejor darnos por vencidos en esa situación, va a hacer parecer como que es lo mejor, tirar la toalla, desanimarnos, dejar todo porque ya no funciona, es lo que quiere hacer, hacernos creer. Se fija, quiere venir hasta influenciar su manera de creer. Pero volviendo a esos versículos, en el 8 dice, sed sobrios y velad. Sea vigilante, esté atento, esté alerta, conozca las artimañas del diablo para que él no logre hacerle daño a usted. En la segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Le daba el ejemplo de cuando están dos oponentes en el ring de boxeo, por meses y meses antes de que sus promotores o sus representantes hagan el trato de hacer esa pelea o esa contienda entre ellos o como se diga. Los oponentes, cada uno está estudiando las debilidades y las virtudes de cada uno de sus oponentes. Porque entonces cuando están frente el uno al otro en el ring de boxeo, van a saber cuál es su punto débil y cuál es su punto fuerte. Y lo que van a hacer es evitar los golpes de su punto fuerte y darle en su punto débil. Entonces, cuando usted y yo conocemos las artimañas del diablo, cuando no estamos ignorantes de cómo él opera, va a ser imposible que él venga a hacer estragos en nuestras vidas. Va a querer venir, porque aunque es un enemigo derrotado, es terco y va a querer venir una y otra y otra y otra y otra vez, pero depende de usted y de mí, que no logre penetrar nuestra mente, que no logre penetrar nuestras emociones, depende de usted y de mí, porque usted y yo somos los que nos tenemos que fortalecer, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10, en el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es su palabra, usted y yo. Amén. Bien, entonces, él anda buscando a quien devorar. No deje que sea usted uno de los que encuentra. Él va a venir con acusaciones en contra de usted porque conoce las fallas de las personas, conoce errores que hemos cometido, pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, Él es terco y va a venir a decir, ¿cómo el Señor te va a ayudar a salir de esa situación? Cuando mira lo que has hecho, mira los errores que cometiste, pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando hay un arrepentimiento de corazón de nuestra parte, abrimos puertas para que el Señor entonces traiga la manifestación de restauración en nuestras vidas y nosotros podamos seguir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Bien, y recuerde, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras usted y yo estemos caminando en la palabra de Dios, estemos caminando por fe, actuando en lo que dice la palabra, vamos a estar morando bajo esa protección divina literalmente. Es una protección divina que tenemos usted y yo. No estamos solos. Grite bien fuerte, no estoy solo. Amén, el Señor está conmigo. Amén. Atrévase a hacerlo así, pero no nada más aquí, aún en su casa. Gracias, Padre, que estás conmigo, nunca me dejas, nunca me desampares. Y a veces va a tener que hacerlo por fe, a veces va a tener que levantar sus manos por fe y alabar al Señor. Pero gracias a Dios que el Señor estableció que caminásemos por fe y no por vista, no por sentimientos. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Y si no siente gozo, clame gozo por fe. Gracias, Padre, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Clamo tu gozo. Llamo gozo a mi vida en el nombre de Jesús y te doy gracias, creo que lo recibo y empiece a alabar al Señor. Eso es algo maravilloso cuando usted y yo comenzamos a alabar al Señor y lo bendecimos. Pero usted tiene que estar alerta, siempre alerta. Ni dé lugar al diablo, ni deis lugar al diablo, dice la palabra. Así que no demos lugar al diablo, no permitimos que venga a hacer estragos en nuestras vidas, porque usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Bien. Entonces, aunque venga con acusaciones, usted tiene un contraataque porque va a estar firme en la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, o hurtar, robar, o matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Vimos que esa palabra ladrón literalmente es alguien que roba, que es tan hábil en su forma de robar que sus hazañas de robo son casi indetectables, y eso es lo que el diablo hace una vez que empieza a penetrar la mente de las personas. Empieza a robar la paz, empieza a robar deseos, empieza a robar visión, empieza a robar planes que vienen de parte de Dios. Y es tan sutil,
tan hábil en sus hazañas que muchos hijos de Dios no detectan que es el diablo, que tal vez comenzó porque abrieron una puerta, pero tanto siguieron en esa distracción que no detectaron cuando el diablo vino a robarles la paz, cuando vino a robarles la visión que el Señor les había dado para su vida, los planes que el Señor tenía, porque no estuvieron alertas. Pero no nos tenemos que quedar ahí, podemos seguir adelante y a veces va a parecer como que el Señor me dijo que hiciera esto, el Señor me puso estos planes, el Señor me dio esta visión, pero parece que nada pasa. Entre más hablo, entre más estoy creyendo, parece que nada pasa. Esa es la clave, parece. Porque ahí está el diablo, darle una y otra y otra y otra y otra vez, lanzando esos dardos, lanzando esos pensamientos para que usted caiga en sus mentiras y llegue a pensar y creer que es mentira lo que Dios le estaba diciendo. Y ya esa visión se empieza a hacer, se empieza a menguar, empieza a disminuirse, empieza a destruirse. Y siempre fue la voluntad de Dios que estuviera ese plan, pero somos usted y yo los que tenemos que estar firmes, velando, alertas. Y ahorita vamos a ver cómo podemos lograr eso. Bien, entonces el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar literalmente es un bandido, un estafador. Y incluso de ahí se deriva la palabra cleptómana. O sea, de esos que hasta lo catalogan como una enfermedad, ¿cierto? Que es un cleptómano, cleptómano. Y aquí lo tengo, cleptómano, gracias. Entonces, viene la persona, sienten ellos como que no pueden controlar eso. Pues literalmente de ahí viene, es un espíritu del diablo. Y eso es como él opera, roba sin consideración, no le importa a quién. No le importa, mientras que él pueda tener control de las personas, a él no le importa qué tanto va a robar. Su cometido es robar, matar y destruir. Destruye, arruina vidas, los convierte en basura, los devasta. A eso viene él. Pero la última parte de Juan, capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Literalmente viene para que pudiéramos abrazar una vida a lo máximo, inigualable, incomparable, ricamente cargada y desbordante de sus bendiciones. A eso vino Él, el Señor Jesucristo. Entonces, entre más pasamos tiempo en la palabra de Dios, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y vamos a mantenernos más firmes en ello. Bien, la última vez le di algunos puntos, si algunos de ustedes los apuntaron y los que no, ahorita se los vamos a dar para que los pueda, por su beneficio, los pueda apuntar. Lo que sí le recomiendo es que escuche la enseñanza anterior a esta para que pueda tener todos los detalles, cada definición de las palabras que hablamos ahorita para redimir el tiempo, porque quiero entrar para que usted ahora pueda empezar a formar esa barrera de protección sobre su vida. Amén. Entonces vamos a ver los pasos para mantenernos fuertes, firmes y confiados y no hacer caso a la voz del enemigo, no hacer caso a sus mentiras, a sus artimañas, a los pensamientos que quiere venir a traer. Amén. Bueno, vamos a ver el número 1, vamos a enumerarlos. Y esto no es así como que, o sea que si hago todo esto está garantizado. Bueno, tiene que ser acompañado de fe. Y esto le dije la última vez, está probado y comprobado. Es algo que yo personalmente practico y no toma mucho tiempo. Y si lo hace con fe, créame que hasta con gozo lo va a hacer. Número 1 es, todos los días pase tiempo con el Señor por la mañana. Y yo sé que a veces las personas dicen, es que yo no soy una persona de levantarme temprano, I'm not a morning person, no soy una persona de mañanas o de levantarme temprano. Y muchas personas pudiera ser que trabajan de noche y les es difícil pues levantarse temprano. Pero yo digo, si usted duerme de día porque trabaja de noche genuinamente y se levanta ya por las 2, 3 de la tarde, esa es su mañana. O sea, el punto es que lo primero que usted haga una vez que sale de su cama es pasar tiempo con el Señor, es bendecir al Señor, alabarle, pasar un tiempo con Él. Y eso es lo que dice Salmos capítulo 5, versículo 3. Vaya conmigo, por favor, para allá. Recuerde, todos los días pase tiempo con el Señor por la mañana. Salmos capítulo 5 y el versículo 3. Eso es como dice la Reina y Valera.
Oh Jehová, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Esta versión traducida del inglés al español dice de esta manera, y también lo tenemos ahí. Por la mañana, oh Señor, oirás mi voz. Por la mañana te prepararé una oración y un sacrificio. Y velaré y esperaré a que hables a mi corazón. Y si se fija, está otra vez esa palabra velar, que es estar vigilantes, estar alertas, estar atentos, estar con la expectativa. Así como le digo, cuando viene usted a recibir la palabra, venga con la expectativa que el Señor le va a ministrar a usted, que el Señor va a suplir sus necesidades espirituales, porque una vez que salga de aquí, usted va a tener la oportunidad de poner por obra lo que aquí recibió y entonces ver las manifestaciones de la maravillosa palabra que tenemos, del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, por la mañana, oh Señor, oirás mi voz. Y sabe, no se trata de, tal vez usted diga, es que yo quiero, a veces no tengo tiempo para pasar con el Señor 1 hora porque entro muy temprano a trabajar. Hermano, esto... Y no es una fórmula, ni tampoco vaya a casa a decir, la hermana Nubia nos dijo que con 10 o 15 minutos que oremos ya es suficiente. No, no estoy diciendo eso. Pero de nada a comenzar con ese tiempo, unos 15, 20 minutos, es algo glorioso porque usted va a empezar a probar cuán bueno es el Señor, cuán bueno es pasar tiempo con el Señor, cómo le ministra a usted pasar tiempo con el Señor. Y entonces sí va a empezar a buscar, si usted de verdad ama ese tiempo, va a empezar a buscar más tiempo, incluso durante el día, en la mañana y durante el día, para estar en constante comunión con el Señor. Entonces, no vea la hora que no tiene, vea los 15 minutos que sí tiene. No ponga su atención de decir, pues no tengo tiempo, pues que entonces el Señor no me va a bendecir porque no oro. Bueno, es importante que usted y yo pasemos tiempo con el Señor. Aquí estaba, en el Salmos dice ahí, de mañana oirás mi voz. Y era algo continuo. David estaba hablando de algo continuo, cada mañana. Luego en Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Cristo que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe el apóstol diciendo, preséntense al Señor, tomen tiempo con el Señor, presenten su cuerpo? ¿Qué quiere decir eso? Literalmente presentar un sacrificio vivo es cuando entregamos algo, damos algo que es valioso para nosotros. Eso es presentarnos en sacrificio vivo. Cuando no tenemos ganas, por eso es por fe. Porque es por fe y no caminamos por sentimientos. Caminamos por fe, caminamos porque yo sé, Padre, que lo mejor para mí es pasar tiempo contigo, porque de ti voy a recibir. Amén. Lo sienta o no lo sienta, eso no se trata de sentirlo. Es presentarnos al Señor. El hecho de que usted y yo estemos ahorita aquí en un martes por la noche es presentar también nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero presentar el cuerpo en sacrificio vivo es espíritu, alma y cuerpo. Es nuestro ser completo. Si usted está aquí, está su cuerpo, pero tiene que estar también su mente. Tiene que estar también su alma, todo su ser completo tiene que estar presente aquí para recibir del Señor. El pastor nos ha enseñado, la palabra entra en nuestro corazón y luego pasa el alma y es como se renueva el alma y es lo que dice el versículo 2 de Romanos 12. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, a través de someternos a la palabra de Dios. Pero todo comienza como sometiéndonos en sacrificio vivo, presentándonos en sacrificio vivo. Y no todos están dispuestos a hacerlos, pero porque lo ven como una obligación y como algo, ay, qué pereza, qué flojera. No es difícil cuando usted empieza a ver las cosas tan prácticas, porque la palabra es práctica. El Señor Jesucristo enseñaba de una manera práctica. Hay veces los hijos de Dios la hacen complicada porque todo lo quieren ver en la carne, porque la carne lo que quiere es pues hacer lo que le gusta a la carne. Y por lo general no le gustan las cosas de Dios, pero ahí es donde entonces el espíritu humano, el espíritu nacido de nuevo en Cristo Jesús es el que tiene que obligar al cuerpo y al alma a presentarse en sacrificio vivo. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces nos presentamos ante el Señor por la mañana
y esperamos a que hable a nuestro corazón. Tomar unos minutos para recibir del Señor. Le ministramos, le alabamos, le glorificamos, le damos gracias por todas sus bondades. Hacemos memoria de sus bondades en nuestras vidas. Y entonces esperamos a que Él hable a nuestro corazón. Y ahorita vamos a ver este punto también ahí. Entonces, pasar tiempo con el Señor por la mañana nos ayuda a construir un muro de defensa que evitará que los ataques del diablo nos hagan daño durante el día, porque todo el día va a estar el diablo ahí. ¿Cómo? Con cosas que ve, con noticias que escucha, con tal vez en su trabajo, el tipo de personas con las que trabaja, lo que oye todo el tiempo. El diablo va a estar ahí siempre queriendo penetrar su mente y penetrarle. Pero usted en la mañana pasa un tiempo con el Señor. Y el pastor siempre dice, no nada más así como que ya oré y ya me voy. Usted ha escuchado lo que él dice y lo practicamos, gracias a Dios. Él anda en el carro y está alabando al Señor, está orando en el Espíritu, ora en el entendimiento, confiesa la palabra. En la mañana toma tiempo para hacer confesiones de fe y durante el día lo está haciendo también. Y no es como que tiene que, como dije, hacer como un rito religioso. No, es lo más práctico. Eso, literalmente tener una conversación con el Señor. Usted va en el carro y en vez de estar pensando de cosas tontas, cosas que no le edifican, usted empieza a pensar la palabra. Incluso cuando no pueda dormir, piense la palabra, hable la palabra, ore la palabra en voz baja si no quiere despertar a su esposa, a su esposa, o si está solo, póngase a orar. Alabe al Señor. Y hasta la puede pensar, eso es parte de meditar la palabra. Dice el pastor, y lo que recibimos en la mañana, ya que no hay distracciones, no hay llamadas, no hay textos, no hay teléfonos, y durante el día lo está meditando. Amén. Es súper práctico, súper fácil, no lo tiene que hacer difícil. Para nada es difícil. Bueno, entonces, claro, Dios puede oír en las tardes. Por eso digo, durante todo el día. Si su mañana es en la tarde, pero hágalo. La cosa es que lo haga. El pastor está diciendo, que por si ven que estamos callados aquí, el pastor está diciendo que ha habido personas que durante los años le han comentado, así como decir, yo entro a trabajar a las 5. Hay gente que entra a trabajar a las 3 de la mañana, otros a las 4. Y lo que pueden hacer es tomar tiempo en la noche, antes de acostarse. No hay excusa, porque todos tenemos el mismo tiempo durante el día. Es lo que hacemos con el tiempo lo que marca la diferencia. Y yo sé, muchos que están ocupados, pero ¿sabía usted que estar ocupado no necesariamente denota ser productivos? ¿Qué está haciendo con su tiempo? Ahora, yo sé que hay personas que trabajan mucho, pero si el trabajo, otras cosas le están quitando de pasar tiempo con el Señor, entonces es tiempo de reevaluar su tiempo, su relación con el Señor y ver si ocupa hacer algunos ajustes en su vida. ¿Amén? Ok, número 2. Entonces ya vimos todos los días. Y eso por la mañana o por la noche, cuando su mañana, a la hora que su mañana sea su mañana, hágalo. Nada más que no pase un solo día sin que usted pase tiempo con el Señor. Recuerde, tampoco es porque ora 4 horas un día y usted dice, ya oré para toda la semana. No, hermanos, todos los días ocupamos fe. Todos los días. No es porque se toma, le decía a algunos hermanos, no es porque se toma un frasco de vitaminas todo entero hoy, le va a hacer los cambios en su cabello, en su piel, o le va a dar energía. No, es tomarse las vitaminas todos los días a sus horas. Hay gente que es muy diligente en tomar vitaminas, en tomar medicamento, y está bien, denota que hay una disciplina tal vez. Pero si son así tan disciplinados en tomar su medicamento, sean disciplinados con la palabra. Y los resultados van a ser mejores aún que la medicina que está tomando. No deje la medicina, pero aplique la misma disciplina o más a las cosas del Señor y va a empezar a ver una diferencia en su vida espiritual. Esas son las vitaminas espirituales que usted y yo necesitamos. La palabra, poner la palabra en nuestro corazón, hacer confesiones de fe, actuar en la palabra, oír, estar escuchando constantemente lo que dice la palabra de Dios. Ok, para ir avanzando. Número 2, todos los días pase tiempo alimentando su espíritu con la palabra. Todos los días
todos los días. Y esto parece como que es mucho trabajo, pero no, todo puede ir en conjunto y ahorita le voy a decir cómo. Todos los días pase tiempo alimentando su espíritu con la palabra de Dios. Usted me ha escuchado decir una y otra vez. Durante el día, ahora con todos los dispositivos móviles que existen, antes los Bluetooth eran largos y tenían cables y estaban conectados a nuestros celulares. Ahora, luego los hicieron inalámbricos y se veían de todas maneras. Ahora son unas cositas pequeñitas que ni se ven. A veces andamos en la tienda y estamos hablando y la persona a nuestro alrededor piensan que estamos locos y nos voltean a ver así como está hablando solo, está hablando sola. No, resulta que estamos hablando por el manos libres, como le dicen, o el Bluetooth o el auricular o como se diga, porque ahora lo hacen todo tan práctico. Bueno, pues aprovechemos esa tecnología para seguirnos alimentando de la palabra. Ahora podemos accesar una enseñanza, una buena enseñanza por YouTube y estar oyendo la palabra durante todo el día. A veces mis hijos en casa me dicen, mami, ¿estás oyendo algo? O el pastor, ¿estás oyendo algo? Sí, ¿estás en el teléfono? No, estoy oyendo una enseñanza. Entonces, porque todo el día puede estar oyendo la palabra, todo el día, en vez de estar oyendo otras cosas o cosas que no le edifican, siga alimentando su espíritu con la palabra. La fe viene por el oír y por el constante oír por la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Segunda Timoteo capítulo 4 y versículo 13 dice, aquí estaba Pablo a punto de ser decapitado, estaba en la cárcel, estaba a punto de ser decapitado, lo iban a matar, y sin embargo dice, le habla a esa persona y le dice, tráeme cuando vengas, o sea, cuando vengas a verme, tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, eso es como un abrigo, ¿cierto, mi amor? Como un capote, como un abrigo, algo así. ¿Mm? No, el capote es un abrigo, fue lo que dije. El capote es un abrigo. Y luego dice, tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y mire, y los libros y mayormente los pergaminos. Pablo quería seguir estudiando la palabra. Pablo quería seguirse alimentando de la palabra de Dios, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo que estaba pasando, él quería seguirse alimentando de la palabra. Entonces usted y yo tenemos que siempre estar oyendo lo que dice la palabra de Dios. Yo le he dicho, el pastor se va a la cama con Kenneth Hagin, a veces con Kenneth Copeland, pero se va a la cama escuchando siempre una enseñanza. Un matrimonio que son socios de este ministerio, los dos me estaban diciendo, pastor, todos los días nos vamos a la cama con ustedes, yo duermo en medio. Yo dije, no, yo duermo en mi cama con mi esposa. Está diciendo el pastor que un matrimonio que son socios del ministerio le comentaron en una ocasión, pastor, todas las noches nos vamos a la cama con usted duerme en medio y nosotros a un lado, y el pastor le dice, no, yo me voy a la cama con mi esposa. Lo que estaban diciendo es, todas las noches se van a la cama escuchando una enseñanza, y no nada más en la noche, durante el día siga escuchando la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios aumenta su capacidad de fe, porque vamos creciendo y vamos creciendo. Dar acciones de gracias es la respuesta a la fe y es el lenguaje de fe. Una vez más, meditar en la palabra de Dios aumenta nuestra capacidad de fe. Estamos creciendo, porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y luego damos acciones de gracias, porque esa es la respuesta a la fe, es el lenguaje de la fe, acción de gracias. ¿Bien? Meditar en la palabra de Dios aumenta su capacidad de fe, de fe. Y dar acciones de gracias es la respuesta a la fe. O sea, lo que usted dice, creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, creo que lo recibo. Entonces, Pablo aquí estaba pidiendo que le siguieran trayendo los pergaminos para seguir estudiando la palabra, a pesar de las circunstancias, ¿Y qué hace mucha gente? Hoy en día, viene una circunstancia y
no funciona, se molestan con el Señor, se decepcionan porque piensan que la palabra no funciona, porque ya estuvo el diablo dando una y otra y otra y otra y otra vez y ellos no se mantuvieron firmes, velando, firmes en la fe. Meditar en la palabra de Dios le va a aumentar su capacidad de fe y entonces va a estar formando ese muro de protección sobre su vida. Pero usted y yo somos los que lo tenemos que hacer. Mire, oiga esto, y lo voy a decir despacio también para que lo lea. Se tiene que oír, creer, hablar y actuar la palabra a pesar de lo que está pasando. Se tiene que oír, creer, hablar y actuar la palabra a pesar de lo que está pasando. Tenemos que oír, creer, hablar y actuar la palabra de Dios a pesar de lo que esté pasando. Porque la palabra es más fuerte, más poderosa de cualquier cosa que esté pasando. Y se tiene que oír, creer, hablar y actuar para poder caminar en ella y ver manifestaciones de lo que oímos, creímos y por fe recibimos. Otra vez, se tiene que oír, creer, hablar y actuar para poder caminar en ella, en la palabra, y ver manifestaciones de lo que oímos, creímos, hablamos y actuamos. ¿Amén? Pablo lo hizo. Estaba a punto de morir y sin embargo su mirada puesta en el Señor. Las circunstancias que le rodeaban, como ya hemos visto también las cárceles de aquel tiempo que no eran lo más lindo. Sin embargo, él estaba queriendo seguir, se estaba alimentando más y más y más y más. Él quería solamente estar meditando la palabra y recibiendo la palabra. Las personas que continuamente escuchan la palabra, se están alimentando, son personas que constantemente están en crecimiento. No están estancados, están en crecimiento. Las personas que están constantemente escuchando, recibiendo, meditando la palabra, están en constante crecimiento. No van a estarse estancados en un solo lugar, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y si no le gusta escuchar la palabra o porque usted dice, no, es que prefiero estar oyendo música. Bueno, ¿cuánto ha crecido desde que está escuchando la música? ¿No? Porque tiene que ver mucho la música que escucha. Y no estoy diciendo que escuchar música sea malo. Mis hijos y yo escuchamos alabanzas del Señor, música cristiana. Pero tiene que estar oyendo la palabra. Porque fe no va a venir por oír música. Fe viene por oír lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Y entonces va a estar en constante crecimiento. Así como los jardines crecen y las flores se hacen hermosas porque le pone aditivos y fertilizantes y qué sé yo, lo mismo pasa cuando usted empieza a poner la palabra en su corazón, en su espíritu, empieza a crecer, empieza a dar frutos, empieza a dar frutos. ¿Amén? Así que siempre tome el tiempo y no le va a tomar mucho. Hoy en día es muy fácil estar oyendo la palabra de Dios durante todo el día. Durante todo el día puede oírla. Y si en su trabajo no se lo permiten, en cuanto tenga la oportunidad, hágalo. Porque eso es lo que le va a ayudar a estar en un constante crecimiento. Número 3. El número 3 dice, todos los días pase tiempo en silencio o en quietud o en tranquilidad. Todos los días. Pasé un tiempo. La gente hoy en día dicen estar muy, muy ocupados. Pero tiene que quedarse un tiempo en quietud para recibir del Señor. Amén. Proverbios capítulo 27, el versículo 19. Proverbios capítulo 27 y el versículo
19. ¿Ya lo tienen? Dice así, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Esta versión, traducida del inglés al español, dice así, como en el agua la cara refleja la cara, como en el agua la cara refleja la cara, así el corazón del hombre refleja al hombre. Como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Cuando usted pasa tiempo a solas con el Señor, eso le va a ayudar a estar en contacto, literalmente, con el Señor y con usted mismo. Y no estamos hablando de cosas raras aquí, no es que uno tiene que saber qué es lo que el Señor recibió, qué es lo que ha recibido del Señor para poder mantenerse en eso. He escuchado personas que dicen, ya no sé ni lo que quiero, ya ni sé ni lo que quiero hacer. Antes tenía tanto ánimo por hacer esto y por hacer esto otro. Yo era así de que me determinaba algo y lo hacía. Ahora como que ya no me llama mucho la atención. Ya no sé ni lo que quiero hacer. Y se nota que hay un desánimo en esa persona. Se nota que hay una apatía en ciertas personas. A ver, un segundo. Aquí tenemos otra versión. Dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Ándale, Proverbios 27, 19. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. De la abundancia del corazón, habla la boca. Thank you. Amén. Y por eso pasa, porque la gente no toma tiempo para estar a solas. Hay demasiado ruido por todas partes, demasiados pensamientos que por lo general son contrarios a la palabra de Dios, que el diablo ha traído una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son los deseos de nuestro corazón? Mucha gente dice, si el Señor cumple los deseos de mi corazón, como dice el Salmos 37, versículo 4, y piensan que porque lo están respaldando con un versículo de la Biblia, se va a cumplir. No necesariamente, hermanos, porque también dice Isaías capítulo 55, versículo 8, ¿qué dice? Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. En otras palabras, ¿cómo vamos a saber cuáles son los planes, los deseos del corazón de Dios para con nosotros? ¿Cómo los va a poner en nuestro corazón? Porque realmente eso es lo que está hablando el Salmos 37:4. El Señor cumple los deseos de nuestro corazón, sí, pero son los deseos que Él tiene para nosotros. Pero ¿cómo los vamos a conocer? ¿Cómo vamos a lograr entender esos deseos y que se hagan carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso? Esos planes, esos proyectos, esa visión que el Señor tiene para nuestras vidas, el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a entender si siempre decimos estar ocupados, si siempre estamos ocupados en otras cosas? Cuando no tomamos tiempo para que entonces el corazón se refleje, nuestro corazón refleje lo que de verdad somos. En otras palabras, lo que usted ahorita está reflejando, lo que usted está viviendo, como usted habla, como usted actúa, como usted piensa, ¿está en línea o está de acuerdo con los planes que Dios ha puesto en su corazón? ¿O ni siquiera sabe cuáles son los planes que Dios ha puesto en su corazón? Porque no ha tomado el tiempo para sentarse y recibir en quietud y recibir del Señor, para orar en el Espíritu y luego quedarse tranquilo y orar esos divinos secretos de los cuales habla ahí en 1 Corintios. No se ha quedado quieto, entonces ¿cómo el Señor le va a revelar cuáles son? Y por eso llega el momento en el cual está todo cabizbajo, todo desesperado, porque por un momento estuvo bien, pero luego vinieron otra vez esos ataques, una y otra vez el diablo. Y no todos los días se va a levantar con el mismo ímpetu, porque el diablo se va a encargar de que usted, de venir a traerle esos ataques, esos pensamientos, esos dardos, esos ataques, esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios y contrarios a lo que usted ha estado estableciendo, contrarios a lo que usted ha estado recibiendo de Dios. Pero depende de usted y de mí
que mantengamos viva la llama del fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Cómo? Pasando tiempo a solas con el Señor. Ya no sé ni lo que quiero. Ya nada me llama la atención. Antes quería hacer eso. No, ya no. ¿Ya para qué? No veo resultados. No parece que no pasa nada. No tiene caso. ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Eso indica entonces que no está pasando el suficiente tiempo con el Señor para estar reforzando continuamente ese muro de protección contra el diablo y reforzando continuamente su relación con el Señor y viendo continuamente en su espíritu los planes, proyectos, visión que el Señor tiene para usted. ¿Amén? Mucha actividad sin descanso o pausa lleva a una apatía y confusión espiritual. Mucha actividad sin descanso o pausa, o sea, sin quedarse a descansar, lleva a una apatía y confusión espiritual. Ok. Pasar ese tiempo a solas con el Señor, que eso es el descanso, descansar en el Señor. Y es cierto, mucha gente pasa tiempo tirados viendo la televisión, dice el pastor. Pero hay personas que siempre dicen estar ocupadas, pero como he dicho también, estar ocupado no necesariamente estamos dando frutos de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Entonces un descanso tiene que ser también guiado por el Señor incluso. Porque no va a estar como un couch potato, como dicen en inglés. Literalmente, o sea, se traduciría así como una papa de sillón, nomás ahí sentado, esperando a que Dios actúe. No, hermanos, usted tiene que tomar una papota, dice el pastor. Usted sabe, o sea, es verdad que hay personas que se la pasan todo el día sin hacer nada, pero la Biblia también dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Los frutos que usted da o la falta de ellos denota lo que usted está haciendo o no está haciendo. Entonces, pon una balanza, descanse lo que usted considera delante del Señor, que es bueno descansar, pero también trabaje, vaya a ganarse el pan de cada día. Pero no, pasar tiempo con el Señor a solas nos va a ayudar a identificar fallas y faltas. ¿Qué tanto debo descansar y qué tanto debo de accionar? Eso nos ayuda a reforzar y recordar los planes, proyectos, reaviva la visión que el Señor está poniendo en nosotros y la mantiene activa, la mantiene activa. Y aunque parezca así como que no está pasando nada, la mantiene activa, la mantiene activa, la mantiene activa. Y luego el Señor le recuerda, ¿no? Galatas 6:9 dice, no se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo va a cosechar si no se da por vencido. Pero usted está actuando en fe, está caminando en fe. Toma tiempo para hacer estos puntos. Toma tiempo para alabar al Señor por la mañana. Todo el día está escuchando la palabra o hace lo posible por el mayor tiempo posible. Escuchar lo que dice la palabra. Toma tiempo en silencio, en tranquilidad con el Señor. Muchos hijos de Dios lo que hacen su devocional. Escucho mucho esa frase o esa expresión. Ya tuve mi devocional con el Señor. Y para ellos es hacer confesiones de sus versículos favoritos y decir, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, amén, y se van. Pero ¿y el Señor? El Señor también quería decir algo, como vimos ahorita ahí en el Salmos capítulo 5, versículo 3. Esperaré a que hables a mi corazón. Ahí es quedarnos en esa quietud, en esa tranquilidad, para que entonces el Señor nos diga, aquí haz ajuste, aquí te estás quedando un poco, estás fluctuando. El Señor nos va a hacer saber qué tenemos que reforzar, cómo hacerlo. Muchos hijos desean oír la voz de Dios, ni siquiera la conocen en ellos y viven ellos. Pero es porque no pasan tiempo o el suficiente tiempo con el Señor. ¿Amén? Si por el pastor fuera, él le da y le da y le da y le da el trabajo una y otra y otra y otra y síguele y síguele y síguele y síguele y síguele. Y si a veces les digo, ya, a eso me refiero, un descanso. O sea, porque si por él fuera es como si tiene nada más una velocidad, go, nomás go. Pero sí, a veces ocupa también un descanso. Y yo también. Amén. Para entonces, ¿cómo dices replenish? Para volverse a llenar,
para rellenarnos de ese maravilloso amor de Dios en nosotros. Amén. Así que para que no llegue a decir, no, ya no quiero, no, ya para qué, no funcionó, no, es puras mentiras, no, eso no era así. Determine que el Señor es el que le va a guiar, a dirigir sus pasos, hermano. Amén. Estar ocupados no necesariamente quiere decir dar frutos o ser productivos. Cada día tome tiempo para replenish es como reponer fuerzas. Y es el Señor el que nos va a reponer esas fuerzas, el Señor. Puede tomar vitaminas y lo que sea, pero las fuerzas verdaderas vienen del Señor. Salmo 92, capítulo 10, dice que el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo y nos unge con aceite fresco. Su unción, su poder está activo en nuestras vidas siempre, porque estamos en constante comunión con Él, en constante comunicación con Él, en constante contacto con Él. Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que las aumenta. Él es el que nos trae esa vitalidad a nuestro cuerpo. ¿Amén? Estar alertas, porque cuando mantenemos así esa relación, ese núcleo con el Señor, nos mantiene alertas para mantener ese muro de defensa en contra del diablo, en contra del enemigo. Entonces, se fija, solamente con esos tres puntos podemos ir viendo que nos vamos fortaleciendo en el Señor. Y va a ser difícil que el diablo penetre ese muro de protección divino que está o alrededor de nuestras vidas. Como le dije hace un momento, no quiere decir que el diablo no va a estar de terco queriendo traerle cosas, pensamientos, desánimo. Va a querer hacerlo, pero que lo logre ya depende de usted y de mí. Amén. Y que no llegue a que nosotros estemos en el punto de decir, ya no quiero nada, ya no sé ni lo que quiero, ¿para qué? No funciona así, porque he escuchado eso de personas, ya no sé ni qué quiero, ya no sé ni lo que pienso, ya no sé esto, ya no sé. Pues no, pero el Señor sí sabe. Vaya con el Señor, sométase al Señor. Y antes de que salgan esas palabras de su boca, ponga guarda en su boca y vaya al Señor. Para que no venga ese desánimo, para que no venga esa apatía, para que no venga otra vez estar cabizbajos. Usted y yo lo decidimos. Y no es difícil, es cuestión que usted se lo determine. El punto es comenzarlo. Y a veces no se va a levantar con ganas de seguir, pero ahí es donde usted somete su cuerpo. Y todo eso lo logramos cuando nos mantenemos conscientes de lo que dice la palabra. A veces no sentimos como levantarnos temprano y estar orando. No sentimos cómo, decían mis hijos de pequeños. Mami, no siento como comer. I don't feel like eating, no siento cómo comer. Bueno, a veces no siento cómo levantarme temprano, pero luego recuerdo que yo soy la que tiene que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esa es su perfecta voluntad. Amén. Entonces eso es lo que nos impulsa, nos motiva a seguir adelante, nos motiva a ver las maravillas de Dios. Amén. Aleluya. Ok, así que, y lo mismo pasa cuando estamos en las finanzas en nuestra vida, es lo mismo. Ahorita que le leía esto, el Señor me recordó, y lo acabo de recibir hace poquito, antes de entrar, cuando le dije, se tiene que oír, creer, hablar y actuar la palabra a pesar de lo que está pasando. Y se tiene que oír, creer, hablar y actuar la palabra para ver las manifestaciones de ella, de la palabra, las manifestaciones del poder de Dios. Y me acordé cuando, a mí no me tocó estar en esta iglesia en particular, porque como usted ha escuchado al pastor decir, cuando él comenzó todo su ministerio, iba a muchas iglesias, se iba y predicaba por aquí y por allá. Y cuando él habla acerca de que estaba en esta cierta iglesia y estaba hablando de finanzas, de prosperidad, y estaban dos personas ahí, mira, hablando de finanzas y ni a saco ni corbata llega. Y traía unos pantalones, ¿se acuerda que el pastor habla de esos pantalones que eran cafés, pero ya se habían vuelto beige? No me tocó estar en la iglesia, pero sí me tocó ver esos pantalones. Estaban casi del color de mi blusa. Pero sin embargo, cuando él llegó a casa, y si no relato bien el testimonio, me recuerdas, él dijo, no, Señor,
yo no voy a andar ahí hablando de esto. Ya ves, no tengo ni ropa, mira esos pastores con sus trajes y sus sacos y demás, y yo con una camiseta polo fea que tenía, y el pantalón aguado que nada más nos casamos y se lo tiré. Y él me decía, no, déjalo para que sea así como parte del testimonio. No, yo no lo quiero, le decía, está muy feo. Y sí se lo tiré. Y la camiseta también. Mira el pastor Arnoldo cómo se viste Fred Price. Y yo no, o sea, él así como, cabizbajo con el Señor. Sin embargo, el Señor me recordó cuando me dijo eso, ¿viste? No es porque en su momento no tenga la manifestación que vas a dejar de hablarlo. Lo estaba hablando por fe, lo estaba actuando por fe, es lo que había escuchado. Fe estaba viniendo a él y por eso empezó a hablar de prosperidad y empezó a creerle al Señor en el área de la prosperidad, en el área de la sanidad, en todas las áreas. Amén. Empezó a buscar del Señor y el Señor respondió. Yo me acuerdo cuando él decía, noches enteras se quedaba estudiando la palabra, estaba sembrando la palabra en su corazón. Y comenzó con $2, $3, pero eso que él estaba sembrando estaba abriendo el camino, estaba preparando el camino para que el Señor empezara a manifestar más en su vida. Él da semilla al que siembra, él da semilla al que tiene un corazón de sembrador, hermanos. Y si usted y yo tenemos un corazón de sembradores, Él se va a encargar de suplirnos la semilla. Y primero nos suple la semilla antes del pan, porque Él sabe que la semilla que se siembra va a producir más pan. Va a producir más cosas y primero va a venir más semilla para sembrar. Y eso es lo que ha ocasionado que sigamos caminando en agradecimiento con el Señor, porque hemos visto que si fue fiel el Señor con nosotros cuando ya una vez casados comenzamos sembrando $2, pero fieles en el diezmo hacia el Señor y comenzamos con $2, Dios mío, es lo que ha causado que sigamos agradecidos con Él y que no, por eso nuestro diezmo era relativo a lo que recibíamos en ese tiempo. Pero sembrábamos $2 y era cada servicio, así como ahora no sembramos $2, pero sí somos fieles al Señor. Pero esos $2 sí abrieron el camino, es porque éramos fieles a esos $2. Y no estoy diciendo que se conforme con $2, no, siga creyendo, si su nivel es $2, pero siga creyendo. No retroceder y adelante, seguimos adelante y es lo que hemos hecho. Y esos pantalones cafés que se convirtieron en beige de tantas lavadas y que estaban horribles, ahora se convirtieron en un closet lleno de ropa, que Él mismo ha dado testimonio, ni siquiera tiene que comprarse la ropa. El Señor se hace cargo a través de personas que aman al Señor. Amén. Y en retribución siembran en su pastor, siembran en aquel que el Señor está usando para alimentarles con la palabra de Dios. Y el Señor puede usar millones de canales para bendecirle a usted, hermano, pero Él quiere que usted y yo seamos obedientes en el dar, para que entonces se abran puertas para nosotros. Amén. Y seguir caminando en esa firmeza en la fe, viendo al Señor y su palabra, no lo que está a nuestro alrededor. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que recibió esta noche. Y con gozo, con gusto vamos a seguir sembrando y vamos a darle al Señor, porque sabemos que de Él recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto. Amén. De Él recibimos todo lo bueno y con gratitud de corazón retribuimos a eso que Él nos da. De lo recibido de su mano le damos a Él. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo y vamos a alabar al Señor y vamos a bendecirle con los diezmos, con las ofrendas, como corresponda. Y usted sabe, siguen los presupuestos del ministerio, siguen, y así como, pues vamos a tener un break. No, sabe, de hecho ahorita nuestra ofrenda, el pastor y yo traemos nuestro sobre con la ofrenda de hoy día y la del jueves, como si fuésemos a estar aquí el jueves. Y cuánto más por la fecha que se avecina, vamos a celebrar el regalo mayor que pudo haber recibido la humanidad entera. Entonces, ¿cómo escatimar nosotros ahora cuando Dios el Padre no escatimó ni a su propio Hijo?
¿Cómo vamos a escatimar nosotros? ¿Cómo vamos a tener una mentalidad de decir, pues no va a haber servicio el jueves, no voy a dar, qué bueno, qué padre? No, al contrario, Señor, no va a haber servicio el jueves, pero hoy tengo la oportunidad de dar al doble. Es más, al triple. El pastor Arnoldo decía, eso es mente de mezquino. Pero usted y yo tenemos mente de prosperidad, mente de dadores, espíritus de dadores somos usted y yo. Gloria al Señor. Así que hoy tenemos la oportunidad de darle al Señor lo que le pertenece y tenemos la oportunidad de sembrar para que entonces usted y yo cosechemos de eso que sembramos. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar. Bendigo la semilla de cada uno de tus hijos y declaro que ellos reciben una cosecha numerosa y que en esta próxima Navidad, Señor, ellos ven tu poder manifestado en sus vidas y pueden ser de testimonio a sus familias, a sus amistades, quienes estén con ellos en esa mesa, Padre. Tú vas a ser el centro de esa mesa, porque tú eres el que vas a estar proveyendo todo lo que esté allí por tus hijos, mi Dios. Así que ellos no olvidan ninguno de tus beneficios y te dan gloria y te exaltan aún en medio de aquellos que no creen, precisamente para que ellos también puedan ver y gustar cuán bueno eres tú, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos listos para sembrar. ¿Trajiste tu semilla, sembrador? Ya nuestra pastora declaró palabra y oró por ella, así que simplemente hacemos nuestra confesión y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him.
and nature sing, and heaven and nature sing. Gracias. Gloria a Dios. Padre, gracias. Sembramos esta semilla con gratitud de corazón y creemos que recibimos una cosecha en abundancia. Caminamos en aumento, caminamos en promoción y en provisión divina. En el nombre de Jesús, de lo recibido de tu mano te damos a ti. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, los llamo altamente favorecidos. Declaro protección divina sobre cada uno de ustedes. La sangre de Jesucristo los cubre y declaro que pasan una Navidad bendecida, con gozo, recordando que son hijos de Dios y dando testimonio de que somos hijos del Dios Altísimo. Muy feliz Navidad a todos, les amamos y nos vemos el domingo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Sigan disfrutando de sus bendiciones.